Ya, listo. Bueno, buenas tardes ante todo, buenas tardes con ustedes. Somos alumnos próximos egresados de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y en esta oportunidad, en colaboración con el Grupo Savisac, vamos a plantear dos aspectos muy importantes para una empresa, como son la misión y la visión. Antes de ello, vamos a presentar a los integrantes del grupo: Mayra Cárdenas Burga, Lucía Torres Curay, Cristian Campos Risco, La Reina Oñán Luz y Tawada Sánchez Artes. Como les venía diciendo, vamos a plantear la misión y la visión de la empresa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué reunimos a los empleados si podríamos hacerlo tan solo con los gerentes? Bueno, déjenme decirles que los empleados son una parte importante de la empresa. Ustedes son la base importante de la empresa, porque con ustedes ellos logran que sus actividades se desarrollen con total normalidad. Es por ello que hoy se les citó para que integren sus ideas y puedan colaborar en la misión, en la definición de la misión y la visión de la empresa. La misión es la parte importante de la empresa, el cual nos permite saber qué es lo que está haciendo la empresa, a quién está dirigida, cuál es el producto que está vendiendo al mercado. Esta misión está compuesta por diferentes componentes. El primer componente, los clientes. Todos los empleados y los gerentes de la empresa deben conocer quiénes son los clientes, a quién se están dirigiendo, a quién se están vendiendo sus productos. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son las necesidades de ellos, para que ustedes al momento de efectuar los productos deban saber que ellos necesitan la total calidad de sus productos para que queden sumamente satisfechos. Los productos y servicios. Como les digo, ustedes también tienen que conocer qué producto están vendiendo, qué están ofreciendo a las personas, qué le van a, cuando las personas vengan a preguntarle, por ejemplo, necesito tal mueble, ustedes sepan qué es lo que le pueden ofrecer. El mercado en el sector, específicamente en ustedes, como los gerentes nos comentan, es el mercado nacional. Ustedes pueden vender a cualquier institución pública o privada del ámbito nacional. La tecnología, conforme vaya aumentando la empresa, vaya creciendo, podrán implementar cierta tecnología que le permitan aumentar su calidad y estandarizar algunos productos que ustedes ofrezcan. Deberán hacer acordes a la tecnología, su infraestructura tecnológica también, con redes de telecomunicaciones, entre otros. Ya. Ahora vamos a hablar acerca del interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. ¿De qué trata esto? Es decir, la empresa trata de alcanzar sus objetivos económicos, es decir, la empresa se preocupa por el crecimiento financiero. Esto tiene que ver más la parte que son autoridades, pero lo que busca la empresa en sí es crecer en su parte financiera. Este sería un elemento también que se tiene que tomar en cuenta en la misión. La siguiente es la filosofía, es lo que cree cada uno de nosotros que debe haber en la empresa. En sí, la empresa está fundamentada en valores, existe la responsabilidad, existe la honestidad, la puntualidad. Entonces, ¿qué es lo que a la empresa la hace distinguir de otras? ¿Qué valores tenemos nosotros que las otras empresas no tienen? El siguiente es el concepto de sí misma. Como les dije, ¿qué nos hace diferentes de otras? Sabemos que nosotros, el Grupo Savi, no es la única empresa que produce estos muebles. Hay diferentes empresas también que hacen lo mismo. Pero el cliente, ¿por qué nos escogería a nosotros y por qué no a la competencia? ¿Qué tenemos nosotros que le podemos dar que nos pueden elegir? O sea, eso tiene que ver en nuestra misión. ¿Qué nos hace diferente de otros? El siguiente es el interés por la imagen pública. Tiene que ver mucho con la comunidad y la sociedad. Lo que se más acerca y se está hablando es el fenómeno del niño. ¿Qué pasará? ¿Qué haríamos nuestra empresa por ayudar a la sociedad? Por ejemplo, en eventos como son Navidad o cosas así como los estudiantes escolares, ¿qué hace la empresa para ayudar a la sociedad? Es también nosotros, nuestra preocupación, el tener que ayudar a los demás. Entonces eso también tiene que verse reflejado en nuestra misión como empresa. El interés por los empleados. Ustedes son los que trabajan y por ustedes se hacen los productos. ¿Qué pasará si falta, por ejemplo, uno de ustedes? ¿Se ve perjudicada la producción? Entonces, la empresa también, en este caso enfoco más al gerente, es una preocupación si falta alguno de nuestros trabajadores. Nosotros consideramos un activo primordial en la empresa. Exactamente la misión no va a tener todo esto, ¿no? Pero se enfoca, o sea, lo que buscamos es enfocar a que nuestra misión tenga estos componentes. A continuación tenemos un ejemplo. Esta es la misión que se planteó también en una
academia que se llama Grupo de Estudios Universitario. Esta es su misión. Somos una corporación educativa a nivel inicial, primario, secundario y universitario del Distrito de La Victoria, que brinda a la niñez y juventud una educación integral basada en valores con una plana docente calificada que nos permite asumir y enfrentar retos académicos. Ahora les pregunto, ¿dónde estarían, si ustedes ven ahí, dónde estarían sus clientes? En los estudiantes. En los estudiantes. Y miren, ahí dice, ¿no? Brinda a la niñez y juventud una educación integral. O sea, su cliente. ¿Dónde están sus clientes? ¿Quiénes son sus clientes de esta academia? Los niños y las jóvenes, ¿no? Ahí está. Entonces, también cuando nosotros hagamos nuestra misión, tienen que estar quiénes son nuestros clientes. El siguiente es los productos y los servicios. Entonces, ¿qué ofrece en su misión? ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿Qué brinda? ¿Alguien me puede decir? Educación. Una educación, dice educación integral, ¿verdad? Mercado, el mercado es donde compite, en la Victoria, ¿verdad? En la tecnología, su misión no hace enfoque, no dice nada acerca de tecnología. El interés por la supervivencia, bueno, tampoco no habla nada de su rentabilidad, si busca algo de rentabilidad no menciona. La filosofía, bueno, para abreviar el tiempo, nos habla sobre qué nos permite asumir y enfrentar retos. O sea, ellos trabajan y conforme a retos, ¿no? Una academia, en caso de ellos, buscan retos interesantes, más interesantes. Entonces, su filosofía es tener más interesantes, ¿no? Trabajan a través de retos académicos. El concepto de sí misma es una corporación. Dice, somos una corporación educativa, saben lo que son, ¿ya? Y el interés por la imagen pública no habla nada acerca del beneficio de la sociedad. La visión es hacia dónde queremos llegar. O sea, ¿a dónde queremos ir? Nosotros ya sabemos qué somos, pero falta saber a dónde queremos llegar. La visión, dice, es una exposición clara que indica hacia dónde se quiere dirigir la empresa y qué tiempo es, por ejemplo, nosotros sabemos quién somos. Por ejemplo, si vamos a Lima, somos chiclayanos, estamos en Chiclayo. Sabemos a dónde queremos ir, a Lima. Pero ahora, ¿qué hacemos o qué tiempo nos demora llegar hacia allá? También tenemos que plantearnos en la misión qué tiempo nosotros nos en otros momentos en los objetivos. Y las características de la visión para culminar es que debe ser futurista, como les dije, pensar en el futuro. ¿Qué harían? ¿A qué se están proyectando? Sea a corto, mediano o largo plazo. Y tiene que ser clara. La misión en sí no tiene que ser la visión y la misión no tiene que ser compleja, tiene que ser algo claro para que ustedes puedan aprenderlo. Es como, por ejemplo, me voy y le digo al gerente, ¿cuál es tu misión? Y él tiene que saberla de memoria. ¿Por qué? Porque cada día que se levante tiene que saber para qué está hecho y cuál es su misión, hacia dónde quiere llegar. Si cada uno de nosotros sabemos a dónde queremos llegar, entonces podremos saber qué tenemos que hacer para llegar allá. Otra es que debe ser audaz y tiene que ser proyectada, como les dije, a un tiempo, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una visión que es de LG. Su visión es convertirnos en un líder mundial en tecnología digital que asegure la satisfacción del consumidor a través de los productos innovadores y un servicio superior. Como ven, ellos quieren ser un líder. La visión es cambiante, porque la visión, de ti nuestra visión, por ejemplo, si fuéramos una empresa pequeña, a una visión a 2 años sería vender a todo Chiclayo. Pero después que pasen los 2 años mi visión ya cambia, ya no va a ser llegar a todo Chiclayo, sino va a ser llegar a todo el Perú. Quizás después va a llegar, pasan unos 3 años y ya mi visión no va a ser la misma. La visión es cambiante, la visión cambia conforme el tiempo va pasando porque nosotros vamos creciendo, ¿ya? Y bueno, eso es la presentación que teníamos para ustedes.
Bueno, mi compañero va Para terminar, el objetivo de esta reunión es que logremos identificar la misión y la visión y que ustedes se identifiquen con la misión y visión. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, le preguntan a ustedes, tal vez uno se dedica a cortar la madera. Cuando le preguntan cuál es su misión, ustedes no pueden decir que su misión es cortar la madera, sino pueden decir algo como estoy cortando la madera. ¿Por qué? Porque necesito tal producción. El gerente me ha dicho que necesitamos enviar tantos lotes para cumplir con una licitación o algo parecido. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio donde ustedes podrán dar sus ideas y poder identificar mejor la visión y misión de acuerdo a lo que ustedes piensan. Estamos agrupados ahorita por colores, que es naranja, verde y turquesa. Esos son los grupos que nosotros hemos hecho al azar. A continuación se le va a designar cada integrante del grupo para que les ayude a identificar y plasmar mejor sus ideas. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Oh yeah, yeah. And what else? A different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. Let's go. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 5s, 20s, 10s, and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Oh yeah, yeah. And what else? A different city every night. I swear. Nada más. Ya, a ver, ese es el primer grupo, ¿ya? Conformado por César, Orlando y Carlos. Ya. Su misión, la primera, nada más. Somos una empresa dedicada a fabricación de mobiliario de oficina y el hogar para nuestros clientes a nivel nacional, ofreciendo un mejor producto brindando la mejor calidad y servicio al mejor precio. Ya, esa es la misión, ya. Han copiado, creo que se ha copiado el gerente Carlos. A ver, ¿quién sigue? Es Arturo. A ver, Arturo va a leer la. Nosotros somos una empresa fabricante de mobiliario
para instituciones públicas y privadas a nivel nacional, ofreciendo productos de calidad, brindando servicios de postventa, buscando el desarrollo de nuestros colaboradores y sociedad. Ya. A ver, ¿y el grupo naranja? Pues, No hay naranja, es marrón. Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de mobiliario de calidad y a buen precio para satisfacer las necesidades del cliente a nivel nacional y a través de la innovación y tecnología con el compromiso de cuidar del medio ambiente y el bienestar laboral. Primer puesto. Ya. Ahora, para armar nuestra misión no quiere decir que todos van a decir quién vota por la primera, quién vota por la segunda. No, lo que vamos a hacer es tratar de unirla y sacar una sola. Quizás la primera tiene algo que no tiene la segunda, o a la primera le falta todo quizás y le tenemos que poner otro. Entonces aquí vamos a limpiar las tres para sacar una sola. Pero vamos a pasar a la visión para ver lo que han hecho en la visión. A ver, señor César, lea la visión de su grupo. Dice, ser a corto tiempo el mejor fabricante de muebles de oficina y ser una empresa que brinda empleo y ayude a la comunidad. Ya, esa es su visión. A ver, el segundo. en 3 años ser una empresa líder con sucursales a nivel nacional, ofreciendo productos de calidad para el confort de nuestros clientes, buscando la innovación y mejora de nuestros productos con el compromiso de todos nuestros trabajadores. Ya, Sí, no, esto es mejor de todo. y la tercera red. Ser una empresa sólida reconocida a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes con una atención personalizada, lograr a mediano plazo consolidarnos como una empresa líder en el rubro de fabricación de mobiliario. Muy bien, esa es la visión. Ya, mire, ya tenemos ahí quiénes somos, ¿cierto? Que somos una empresa dedicada a la fabricación. ¿Se acuerdan los elementos? Primero era quiénes somos. Luego también vimos qué ofrecemos, ya está nuestro producto. ¿A quiénes son nuestros clientes? También está. ¿Cuál es nuestra filosofía o qué nos distingue de los demás? Es que nosotros ofrecemos productos de calidad y a buen precio. ¿Qué falta? Faltan los colaboradores, ¿cierto? Y la sociedad. Entonces, ¿cómo nos llegamos ahí? A través de la también, ¿no? apostando por la Innovación y tecnología. Apostando por la innovación. Innovación nada más. ¿Cómo? A ver. La innovación engloba todo, tanto pueden innovar en sus diseños o en la tecnología también. Ya, Engloba todo. apostando por la innovación. Ya, a ver, ¿qué más dicen las a ver, dice, buscando el desarrollo de nuestros colaboradores y de la sociedad, y el otro, cuidando el medio ambiente y el bienestar laboral. A ver. Bueno, del rojo ahí falta la parte roja. Como el compromiso de cuidado del medio ambiente. Como el compromiso del cuidado del medio ambiente y buscando el desarrollo, no, a ver. Y el bienestar laboral. Está bien, ¿no? Está bien la última. Todos más atentos. Y el bienestar laboral. Vamos a leerlo nuevamente, ¿ya? Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de mobiliario para oficina y el hogar, teniendo como principales clientes a instituciones públicas y privadas a nivel nacional, ofreciéndoles productos de calidad y a buen precio, apostando por la innovación con el compromiso del cuidado del medio ambiente y el bienestar laboral. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? A ver, Carlos, a ver, ¿qué dices? O alguna palabra, o algo que le quiten, quizás algo que no son, porque recuerden que la misión es quiénes somos. Algo que no son, o algo que les falta. O algo que ustedes son y no está ahí. Innovación. Teniendo como principales clientes. No está bien. Sí, ¿no? Sí.
visión. Vamos a ver quién. A ver, ser a corto, dice, ser a corto tiempo el mejor fabricante. No, el mejor fabricante de muebles de oficina es ser una empresa que brinda. A ver, ¿qué es? La visión era a dónde queremos llegar. Miren, el grupo donde está, a ver, ¿qué dice Carlos? A ver, ser a corto tiempo el mejor fabricante de muebles de oficina y ser una empresa que brinde empleo y ayude a la comunidad. ¿Ya? Pero ese caso está mal. Ya, a ver, ¿por qué? Porque ya somos los mejores fabricantes de muebles. Ajá, ya somos ya. Ya, a ver, vamos a ver. Bueno, dice que ya son. Quizá no, quizá, bueno, en Andrés, en que estaba leyendo, dice que también quieren tener sucursales, empresas sucursales, porque tienen sucursales, actualmente les están proyectando tener quizás un área o una sucursal en otro lugar del país. Ustedes viajan, pero también queremos preguntarle a ver si ustedes están viendo eso, quizás otros, quizás no son conocidos por todos, todos ya lo conocen o necesitan ser conocidos. Hay una que dice ser una empresa sólida y reconocida a nivel nacional. Ustedes ya han participado en licitaciones ya a nivel nacional, pero reconocida, o sea, que digan Savi, dicen, ¿qué Savi? No, si no Savi, la mejor empresa. Es como que ustedes, yo les digo, por ejemplo, Gloria, te saltó que no, nadie va a decir que no sabe de Gloria. O les digo Adidas, o ya, así, ¿no? Una marca así que digan Savi y ya, al toque se les vengan muebles. Eso es lo que quizás en la tercera sí me parece bien, pero ustedes saben, no es mi idea, sino es ustedes, porque ustedes son las personas a quien, ¿cómo se ve? En un futuro. A ver. La naranja es la que yo no acuerdo. Vamos empezando con lo que habla con el grupo naranja, ¿ya? A ver, ser una empresa sólida a nivel, y reconocida a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes. También eso ven en la misión, creo que en la misión ya está que ustedes buscan la satisfacción del cliente, ¿cierto? Con calidad e innovación. Logrando, podría ser lograr a mediano plazo ser una empresa sólida. Lograr a mediano plazo ser una empresa sólida y reconocida a nivel nacional. ¿Qué más? A ver. Sí. Todo lo que está de la comunidad. Resume todo lo que está. Ya, a ver, vamos leyendo la misión. Ya dice, lograr a mediano plazo ser una empresa sólida y reconocida a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes, generando empleo y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad. Esa sería su visión. Ya lo que quieren ustedes ser, tienen ya que pensar es de que ustedes van a ser una empresa sólida y que ya logren el reconocimiento a nivel nacional. Y también busquen que, no solamente que ya ser conocidas por todos, sino que los clientes queden felices, porque dice las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Y además ustedes se proponen también a generar empleo y ayudar también a la comunidad con el desarrollo sostenible. Bueno, eso sería su visión. ¿Que todos están de acuerdo? ¿Todos quedan de acuerdo con eso de lo que acabamos de unir? Buenas, señores. Ya tenemos el producto de esta sesión, de esta primera sesión, que era que la empresa tenga su misión y visión. Ya tenemos nuestra visión, ya tenemos la visión como empresa, y lo que nos queda a nosotros como grupo es agradecerle a cada uno de ustedes por la atención, por su participación, por ser tan proactivos, por estar atentos a lo que nosotros queríamos hacer. Y esperamos contar con su participación para una próxima sesión.